Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si les parece, como para ser un poco respetuosos de los tiempos, me voy a presentar, vamos a hacer como una breve presentación y damos inicio directamente a la actividad en sí. Antes que nada, bueno, mi nombre es Ana Rusconi, yo estoy a cargo de la Dirección de Prevención de Adicciones, que está dentro de la Secretaría de Salud de la Universidad Nacional de La Plata. Queremos agradecer a todos y a todas por la predisposición y el esfuerzo en este contexto tan difícil para dedicarle un tiempo a poder generar un espacio de intercambio de experiencias y de análisis que nos permita conseguir herramientas para el abordaje de esta problemática, de las problemáticas vinculadas al consumo y a las adicciones, que ya son una problemática grave en este contexto y que seguramente en la pospandemia presentará nuevos desafíos. Esperamos que la iniciativa esté a la altura de las expectativas y que les sea de utilidad. Están también con nosotros el vicepresidente académico de la Universidad Nacional de La Plata, Martín Armengol, que está por ahí. Y ya está, o se está por sumar, el secretario de Salud de la Universidad, también Sergio Lazo. Yo, antes de darle la palabra al vicepresidente académico de la universidad, quería agradecer y mencionar en primer lugar a todos aquellos que han hecho posible esta iniciativa mediante trabajo en conjunto, como el Departamento de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de esta universidad, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y la Prosecretaría de Asuntos Académicos, el área de prevención y asistencia de personas con consumos problemáticos de sustancias de la primera Escuela Privada de Psicología Social Enrique Pillón Rivier, la Dirección de Prevención y Promoción en Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, que integra la Secretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, y las Secretarías de Políticas Integrales de Drogas de la Nación, la CEDRONAR, que van a tener a cargo el último de los encuentros. Y en el marco también de los agradecimientos, extenderlos a la Dirección de Deportes y de Adicciones de la Municipalidad de La Plata, a la Secretaría de Salud y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Ensenada, y a la Dirección de Salud, a los Departamentos de Salud Mental, de Adicciones y de Deportes de la Municipalidad de Berisso, que no solo están presentes, sino que también han contribuido de manera muy importante a través de la promoción y de la difusión de esta actividad. Dicho esto, le dejo la palabra a Martín Armengol y después daríamos inicio al primero de los encuentros. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y a todas. Está Sergio por ahí, lo vi en alguna ventanita, a Sergio Lazo, nuestro secretario de Salud de la universidad, así que agradecerle la presencia. Por supuesto, Ana, también agradecerte la invitación y felicitarte a vos y a todo el equipo de la Dirección de Prevención de Adicciones por esta tarea en estos momentos muy difíciles que estamos atravesando, que está el mundo atravesando, y particularmente nuestro país y particularmente nuestra región, para todo el sistema educativo y para nuestra universidad en particular. Ha sido el año pasado y lo que corre de este año realmente un momento dramático y un momento de cambios, ¿no? De cambios en cómo mantener el vínculo entre nosotros, cómo mantener el vínculo con nuestros alumnos, con toda la sociedad con la cual activamente interactúa la universidad y interactuamos todos, ¿no? Por eso estos momentos de encuentro son muy importantes y refleja de alguna manera una preocupación actual, como planteaba Ana, y una preocupación futura, porque
La pandemia va a pasar, sin ninguna duda que va a pasar, y tendremos un nuevo mundo con nuevos desafíos, y entre los nuevos desafíos seguramente lo educativo va a tener un lugar preponderante, lo social va a tener un lugar preponderante, y todas las entidades, ¿no? Solo las entidades educativas, las artísticas, las deportivas, van a tener que reconfigurar, vamos a tener que reconfigurar nuestros espacios, vamos a tener que reconfigurar nuestras formas, nuestras maneras de enfrentarnos a un mundo distinto. Realmente la pandemia, la peor cara de la pandemia nos muestra muertes, nos muestra crisis económica, y hay también algunos costados que hoy no podemos mostrarlos claramente, pero que también nos preocupan mucho, y es lo que está pasando hacia el interior de nuestros hogares, la violencia intrafamiliar, las adicciones, el aumento de las adicciones, y realmente que hoy estemos a partir de hoy, hoy más 2 jornadas más, tratando estos temas y viendo cuáles pueden ser aquellos instrumentos que podemos entre todos aprender y compartir para poder darle un mejor encuadre a la situación actual, y un futuro mirado con mayor optimismo a partir de todos aquellos nuevas herramientas o instrumentos o distintas herramientas o instrumentos que vayamos ya desarrollando y pensando a partir de una situación que seguramente va a ser distinta. Yo no quiero ocupar mucho lugar, por supuesto repetir los agradecimientos a todas las instituciones que participan, a Gabriela y a Hugo por hoy llevar adelante este curso, agradecerles mucho la predisposición a acompañarnos, también a aceptar este desafío que hemos tomado de la Secretaría de Salud y de la Dirección de Prevención de Adicciones. Así que dejarles un saludo del presidente, que hablé hace un ratito con él, estaba muy interesado en acompañarnos, pero justo a esta hora él también está dando otra charla que empieza a las 6 de la tarde, así que me pidió que les deje su saludo, y más allá del dramatismo que tiene este momento que estamos viviendo, bueno, siempre como es nuestra obligación como educadores fundamentalmente, como universitarios, pero como educadores, porque esto atraviesa todos los niveles educativos, como referentes en deportes, en entidades artísticas, un mensaje de optimismo, porque todos estamos comprometidos en procesos educativos, y todo lo que significa proceso educativo significa generalmente una visión de futuro. Para eso educamos, para tener un futuro mejor, y aún en este presente dramático, porque hay que llamarlo como son, es un presente dramático, pero seguramente vendrá un futuro que encararemos, y lo encararemos con las mejores herramientas. Así que hasta por definición, como educadores, pensemos en un futuro mejor y pongámonos a trabajar para encararlo con mejores instrumentos y con mejores herramientas. Así que muchas gracias a todos y a todas las que hoy están presentes, y te dejo, Ana, Hugo y Gabriela, los dejo en la continuidad del módulo. Me quedo un ratito y después sigo con otras actividades. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Martín, por las palabras. Y bueno, queríamos entonces, ya habiendo realizado esta apertura con la presencia del vicepresidente académico de la universidad, y del secretario de Salud de la Universidad Nacional de La Plata, de la prosecretaria académica, perdón, de la universidad también, nos queremos meter ya de lleno en el trabajo. Para eso le vamos a dar la palabra a Florencia Botassi, ella es parte del equipo de la Dirección de Prevención de Adicciones, para explicar un poco la metodología de trabajo y algunas cuestiones técnicas, y luego enseguida los dejo con la licenciada Gabriela Bravetti, que está por ahí, que es profesora adjunta de las cátedras de Psicología Evolutiva 2 de la Facultad de Psicología,
y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad, y luego con Hugo Fernández, que es coordinador del área de prevención y asistencia de personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas de la primera escuela privada de psicología social, Enrique Pillón Rivien, que también está por ahí obviamente. Así que les damos la palabra a Florencia y arrancamos entonces. Hola, ¿cómo están? Voy a aclarar unas cositas muy cortitas en cuanto al funcionamiento. En primer lugar, que intenten poner sus nombres tal cual se inscribieron en el nombre de Zoom. Eso se puede modificar yendo al cuadrito superior que les aparece a su derecha. Hay unos 3 puntitos donde pueden cambiar el nombre y apellido. En segundo lugar, que puedan también, como están haciendo varias compañeras, saludar, poner en el chat, hola, soy, y el nombre, para que podamos ir registrando la asistencia, a fin de hacerle el proceso de acreditación. Y después explicar brevemente que, bueno, como decía Ana, ahora viene la parte del trabajo con los expositores y demás, y después se va a pasar una etapa de trabajo en grupo, donde van a ser divididos en las salas de grupos de Zoom. Ahí automáticamente les va a llegar una notificación, un cuadrito en la pantalla, donde simplemente tienen que presionar, ingresar, y bueno, en esa sala de grupo van a estar trabajando durante, calculo que 20, 30 minutos, y después hacemos el cierre general. No tienen que salir de esta sala de Zoom, es todo en la misma sala, les va a aparecer un cartelito, y después cuando se cierren esos grupos, también todos vamos a volver acá sin que ustedes tengan que salir o volver a entrar. Eso no se preocupen. Y bueno, ante cualquier duda sobre las cuestiones técnicas y demás, pueden consultarme a mí o a Lautaro, que también está como Dirección de Prevención de Adicciones. Nada más, gracias. Bien. Perdonen si por ahí vamos muy rápido hablando, uno se da cuenta después, pero bueno, la verdad que venimos trabajando bastante para poder llegar a esta iniciativa, y a veces en el apuro uno se acelera, pero como decía Florencia, no duden en escribir a través del chat cualquier inconveniente, cualquier duda. Bueno, Gabriela, si te parece, arrancas vos, te pasamos la posta. Muy bien. Bueno, primero, gracias a Ana Ruscón y todo su equipo por la invitación. Un placer estar acá como parte de la Universidad Nacional de La Plata, estar en espacios de relación con la comunidad en realidad es uno de los leitmotiv de la actividad académica, que es formar profesionales en su comunidad, para su comunidad, así que este ida y vuelta me parece también un trabajo de retroalimentación sumamente valioso. Un placer compartir el espacio con Hugo Vidal Fernández, va a ser un espacio de intercambio y de aprendizaje mutuo, y también con todos ustedes, a los que, bueno, algunos, obviamente, personas digamos, que son, digamos, están por fuera del ámbito universitario, y otros que son, digamos, o han sido, ¿sí? Formados, profesionales dentro de la Universidad de La Plata. Algunos quizá han sido también alumnos, porque yo soy docente del profesorado de educación física, así que quizá con algunos nos hemos encontrado, algunos nombres ya me han sonado. Bueno, le pido a Florencia compartir pantalla. Yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser escueta para poder tener lugar al final de mayor tiempo de intercambio. Mi especialidad es la psicología del desarrollo. Mi especialidad es pensar cuáles son los momentos de construcción subjetiva, cómo son los momentos de construcción de un sujeto, cómo nos organizamos como personas y nos convertimos en personas como somos, en relación a otros, en relación a los vínculos, en relación a situaciones, digamos, que tienen que ver con lo vincular y también con lo comunitario, con lo social, con lo sociohistórico. Entonces voy a trabajar específicamente a qué le llamamos, ¿no? Las transformaciones de la adolescencia y la subjetividad en riesgo. Cuando decimos, ¿no?, que nuestra población, en este caso, en este tema particular, digamos, va a ser dirigido, digamos, a personas que trabajan con jóvenes y adolescentes, entonces primero pensar
¿no? ¿A qué llamamos adolescencia? Y pensar después cuáles serían los procesos de riesgo en estos momentos de subjetivación adolescente. Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve allí? Tarda un poquito y yo no veo... Ahí está, ¿no? Sí, se ve. Bien. La idea de tiempos de riesgo lo pongo así en singular porque en realidad no me estoy refiriendo a los riesgos que existen en la vida, que en realidad no hay un momento particular de la vida donde uno sea, digamos, donde sean momentos de más riesgo. Los riesgos vitales los sufrimos todos los sujetos en cualquier momento de la vida y en cualquier edad. Así también podemos pensar específicamente que el consumo de sustancias también es parte, digamos, de la vida, más que nada, cada vez más joven para los chicos, pero también de toda la vida adulta. Y es más, muchos adultos mayores también, digamos, ¿no? Tienen problemáticas y muy poco abordadas del uso y abuso de sustancias, por ejemplo, porque se piensa generalmente que la temática es específicamente de un grupo poblacional, ¿no? O hay momentos claves, ¿sí? O específicos de riesgo, y en realidad la postura, digamos, de esta ponencia es pensar el riesgo como un riesgo vital. Vital en el sentido de que hay partes, digamos, de este proceso de construcción subjetiva que conlleva siempre un riesgo. Todos estamos en algún momento en riesgo, justamente por estar vivos, digamos, ¿no? Por sufrir situaciones de crisis, de transformaciones, y estar como sujetos actores y a la vez constructores de nuestra realidad. La adolescencia en particularmente, ¿sí? Es un momento de transformación psíquica, un momento clave de transformación psíquica, donde podemos decir, por primera vez para ese sujeto singular, ¿sí? Tendrá que redefinir su vida hasta ese momento, digamos. Se encuentra con una vivencia que destotaliza la idea que tenía de sí. Es una reorganización subjetiva, ¿sí? Que tiene que tramitar, imagínense como un trámite engorroso, complejo, lleno de vericuetos, ¿no? Para poder inscribir y relacionarse con la novedad de la sexualidad en su cuerpo, una sexualidad genital distinta a la sexualidad infantil, un cuerpo transformado, que lo separa de la vivencia de ser niño y que lo separa también de la referencia identificatoria, de los modelos identificatorios que encontraba en su grupo de origen, el grupo primario, la familia, y también el mundo que él había construido por ser parte, ¿sí? De esa familia. ¿Qué quiero decir? El adolescente está cambiando de casa simbólica, tanto su cuerpo como su referencia familiar, como también de idea acerca del mundo. También cambia su construcción simbólica, representativa de lo que entendía él por quién era, de dónde pertenecía, a quién se refería como relación de autoridad, sus grupos de pertenencia. Las vivencias más transformadas, digamos, son en el cuerpo. El cuerpo es un escenario de transformaciones que le implica justamente reconocer esta nueva realidad, pero también es el motor de los cambios, las nuevas sensaciones, todo lo que va sintiendo, no solamente lo que va viendo de su transformación, sino las nuevas sensaciones, son las que justamente le llevarán un tiempo de poder inscribir y simbolizar qué significa esa vivencia de este momento vital. Se llamará adolescencia entonces al tiempo que le lleve a ese sujeto, ¿sí? Terminar de alejarse de esa vivencia infantil que deja atrás. Uno puede decir, ¿cuándo termina la adolescencia? ¿Cómo saben ustedes que trabajan con adolescentes? ¿En función de la edad cronológica? Bueno, la edad cronológica nos da un dato. La edad escolar nos da un dato. La vivencia, digamos, de las categorías y la pertenencia a los grupos nos da un dato. Pero ese dato cronológico nos dice solamente una versión de este proceso. Este trabajo psíquico es mucho más, podemos decir, mucho más profundo y más extenso, ¿sí? Que el tiempo que se mide con los relojes. Y requiere un trabajo elaborativo, ¿sí? De mucho trabajo psíquico, de mucho esfuerzo y tiempo en esta tarea psíquica, que se realiza al interior
del sujeto, digamos, por los procesos internos, algunos conscientes y otros inconscientes. Se procesa también en relación a la relación con los otros, en los vínculos intersubjetivos, más que nada los que han sido los vínculos que han sostenido a ese sujeto hasta ese momento vital, ¿sí? No solamente su familia, sino también el grupo social, los grupos de pares hasta ese momento. Y particularmente, y algo que muchas veces no se tiene en cuenta para ese trabajo adolescente, se la piensa como una crisis individual, cuando en realidad también la tramitación de la adolescencia es también una problemática transubjetiva, digamos, nos atraviesa a los sujetos en relación de ser parte de una comunidad, de un conjunto social. La adolescencia también es social, es histórico-social. Es más, siempre yo pongo el ejemplo, los que han sido alumnos míos se lo conocen, ¿no? Que yo siempre hago este juego, digamos, sus bisabuelos fueron adolescentes, ¿no? Sus abuelos, bisabuelos fueron adolescentes. No, en realidad han tramitado la transformación del proceso de crecer en una construcción sociohistórica que no tenía la subjetividad adolescente propio de esta época, que es de fines del siglo XX, de mitad del siglo XX para acá. ¿Sí? No es que no crecían, sí crecían. Mi padre usó pantalón corto hasta que cumplió 18 y pudo, digamos, ¿no? Relacionarse de una forma más autónoma con el mundo del trabajo, de su formación, porque trabajaba. No es que no crecía, pero la subjetividad adolescente es una construcción también sociohistórica, fundamentalmente sociohistórica en cuanto a la representación que tiene en cada sociedad el relevo de las generaciones. Quién es joven, quién es viejo, quién es niño, siempre ha tenido una demarcación social para ver entonces allí, ¿sí?, a qué sujeto le estamos hablando. La edad cronológica entonces es solamente un dato. En esta transformación y crecimiento, podemos decir que se hace siempre frente, digamos, a una relación con un otro. Esta crisis, podemos decir así, adolescente, en realidad es un tiempo de tramitación que implica la relación con el otro. El primer otro que aparece allí como novedad es el otro del espejo, es la otra visión que aparece de mí, que yo no controlo y desconozco. Es el otro yo, digamos, que veo en la imagen y todavía con la cual no me termino de identificar. Pero también está el otro par que es el otro que como yo, ¿sí?, transita este proceso de transformación y que me devuelve una imagen de quién puedo ser yo. La referencia, entonces, en un grupo de pares se vuelve un pilar de sostén totalmente, digamos, valioso y es más, inédito hasta ese momento. No es que ese chico antes no tenía un grupo de pares y de identificaciones con sus amigos, pero hasta este momento el principal referente identificatorio y la palabra que generaba un discurso que le daba identidad a ese muchachito o muchachita era el círculo familiar. En este punto del pasaje de lo familiar a lo extrafamiliar cobran importancia entonces los referentes identificatorios que los grupos proponen, ¿sí?, que funcionan como soportes o como nuevos espejos, ¿sí?, para donde poder mirarse más allá de esa imagen familiar propia de la construcción identitaria infantil. Como ustedes ven en la imagen aquí del Power, digamos, los espejos van cambiando. ¿Dónde se mira un adolescente? ¿Qué mira y dónde se mira? Tiene que ver entonces con los soportes también que se crean socioculturalmente, históricamente, que remiten entonces qué es ser adolescente, ¿no? Pasamos del espejo de esta muchacha en la década del 50, ¿sí?, a las redes sociales, a las imágenes digitalizadas en nuestro entorno, ¿sí?, tecnológico, a la imagen del otro, al like, al compartir, ¿sí?, en una esfera donde siempre, esto no es una novedad de la posmodernidad digitalizada, donde siempre la intimidad fue justamente co-creada con el otro, ¿no? De quién es la remera, de quién es la, cuando digo, lo apunto a sus historias, ¿no?, de quién era el disco, de quién era el libro, de quién era la remera, no se sabía, era un poco de todos, porque esto pasaba por muchas manos y construía identidad. Ahora también, digamos, de quién es la idea, de quién es el gusto, de quién es la imagen, ¿no?, la idea de lo público, lo privado. El trabajo adolescente implica justamente una amalgama de estos elementos externos que propician entonces identificaciones mucho más
podemos decir, indiferenciadas y más profundas, ¿sí? El otro puedo ser yo, y yo puedo ser el otro. Tal es la validez, entonces, y lo que soporta e importa el grupo de pares. Estoy yendo rápido porque voy a este punto. ¿Cuál es lo propio entonces de este proceso y por qué decimos que esta crisis implica un riesgo necesario? Porque en este salirse del huevo familiar, podemos decir, romper un mundo, como decía Germán Hesse, ¿no? Para crecer hay que romper un mundo, el mundo de lo conocido hasta este momento, implicará entonces salir del protectorado y cierta garantía de lo conocido, de lo familiar, de lo que ya vivió. Las nuevas experiencias implicarán entonces aquí como una exploración necesaria, una especie de mandato exploratorio a descubrir lo que no conozco, a vivir lo que todavía no viví, a explorar y sentir lo que aún no sé cómo sentir, no sé qué significa. Este mandato hacia el afuera, a la experiencia, a experimentar el afuera de lo conocido, tiene que ver con poder conquistar un territorio identitario novedoso y a la vez encontrar en nuevos referentes que no sean lo parental, formas de inscribir, de ponerle nombre, como si les dijera una etiqueta simbólica, digo, como una especie de ponerle nombre a la experiencia, ¿sí?, psíquica que todavía no tiene una cabal representación. Ser expulsado de lo conocido infantil, el adolescente, digamos, lo toma entonces como una posible aventura, o en el caso menos, podemos decir, menos propicio, ¿sí?, una ausencia de referencia que lo tiene, podemos decir, ¿no?, divagando, vagando, explorando por allí. Lo curioso de este proceso es que este proceso es necesario para crecer, pero a la vez implicará también asumir un riesgo, que será dejar de ser para ser otro, dejar de ser el que era para ser otro. Esta exploración y riesgo entonces conllevan tanto la angustia psíquica, ¿sí?, la posibilidad, digamos, de conmover al psiquismo, digamos, con un monto grande de angustia, como también de vivir excitaciones, impulsos, vivencias, ¿sí?, que excedan las posibilidades de ese psiquismo de poder tramitar. Por eso decimos que la exploración y el riesgo van juntas, porque es parte del trabajo adolescente. No sería adolescente, ¿sí?, más allá de la edad que tenga, no sería adolescente quien no ha podido, ¿sí?, soltarse, digamos, al explorar tierra desconocida, en el ámbito de los vínculos, en el ámbito de su cuerpo y la sexualidad, en el ámbito de las referencias identificatorias, de las ideas, ¿sí?, más allá del ámbito familiar, digamos, más allá de lo infantil. Quien no haya este trabajo como de largarse a explorar, podemos decir, hay algo de la adolescencia que no se inauguró. Pero quien lo haga tendrá que dirimir en ese territorio desconocido estas vivencias nuevas que ocasionan, digamos, podemos decir, una excitación psíquica que implica ya de por sí un traumatismo, requiere un trabajo de elaboración. ¿De dónde nos tomamos acá entonces para pensar, ¿sí?, que este movimiento implica el riesgo? Porque este espacio vital nuevo puede ser de conquista o de empobrecimiento. Puede ir en favor, ¿sí?, de conquistar nuevas referencias y nuevas experiencias que puedan organizar una identidad, ¿sí?, renovada, reformulada del adolescente, o puede ponerlo en riesgo, podemos decir, ¿no?, generando una vivencia sumamente traumática o experimentando en esta especie como de desnudez identificatoria, ¿sí?, de caída de la imagen del niño que era, ¿no?, recreando allí una vivencia de desamparo. Estas dos ideas que yo traigo acá, que son de una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar, ella plantea, ¿no?, podemos decir que la construcción de la subjetividad hay dos ejes, un eje autoconservativo y un eje de autopreservación. ¿A qué le llama ella? Lo conservativo tiene que ver con todo lo que hacemos para sobrevivir, para garantizar la vida, para conservarnos con vida, ¿sí?, para dar como las garantías de las necesidades básicas, no solamente biológicas, sino también humanas, ¿sí?, para poder vivir y transitar nuestra trayectoria vital.
Y la autopreservación son todas las actividades y las construcciones también simbólicas, concretas y simbólicas, que hacemos los humanos para poder garantizar el quiénes somos, ¿sí? No solamente el vivir, sino garantizar una identidad, garantizar un derecho a ser quienes somos, a tener la construcción, por ejemplo, de un futuro, a tener un nombre, a tener un origen, a poder tener como garantizada cierta expectativa de satisfacción. Ahora, digamos que esto es lo que vemos ahora, no tan terrible con la pandemia. Estamos pasando momentos terribles, pero ya va a pasar esto que decía Martín, ¿no? Esta especie como de garantía de esperanza, de satisfacción al final de un recorrido, por el cual uno entonces puede tolerar una renuncia, puede tolerar un dolor, porque sabe que esto va a terminar. Estas construcciones no vienen de la nada, se construyen subjetivamente en el plano de lo intrapsíquico con el otro y lo social. Dice la autora, puede que estos no confluyan, no coincidan, que yo para mantener la vida tenga que renunciar a la autopreservación. ¿En qué situación estaríamos hablando? ¿No? Que si yo, por ejemplo, para tener que comer, o para garantizar, digamos, la vida, digamos, autoconservativa, tendría que entonces trabajar hasta enfermarme, ¿sí? O renunciar a mi dignidad, ¿sí? Y dejarme explotar, o ser objeto de violencia del otro para garantizar, ¿no? Vivir, ¿sí? Y soportar, ¿sí? Un vínculo que me mantiene en situación de dependencia. Ahí entonces autopreservación y autoconservación no confluyen. Eso sería una situación de riesgo. En momentos, ¿sí?, de estabilidad, esto coincide. En momentos históricos desmantelantes, le llamamos así, en situaciones de crisis, ¿sí?, sociohistóricas, como pueden ser vivencias de crisis económica, situaciones de guerra, situaciones extremas de violencia, marginalidad, o como esta pandemia también, ¿sí? Muchas veces, ¿sí?, para mantener la vida tenemos que renunciar a la autopreservación identitaria. Y esto son unas situaciones graves, ahí sí hablamos de un riesgo, ¿sí?, un exceso de riesgo en la experiencia adolescente. Si el muchacho para garantizar, digamos, el muchacho o la muchacha, digamos, para garantizarse una idea de sobrevivir, ¿sí?, no puede pensar un futuro, está viviendo siempre un presente que mañana no sabe cómo va a vivir, ahí entonces no hay lo autopreservativo y lo autoconservativo, ahí tenemos lo autoconservativo solo, ¿no?, que genera entonces una renuncia a un derecho vital, y ahí la subjetividad está en riesgo. Ahí el vacío de esperanza, de expectativa, puede generar entonces una desmantelización, digamos, se desmantela el proceso subjetivo. Las transformaciones que venimos viendo, no solamente en pandemia, sino en las últimas décadas, ¿no?, podemos decir la crisis de la posmodernidad, el siglo XXI, ¿no? Este autor, que es un psicoanalista uruguayo, que llama mutación civilizatoria. La civilización está mutando a gran velocidad, con transformaciones muy, muy profundas, que implican justamente la caída de ciertas referencias que antes organizaba, ¿sí?, el pasado, el presente, el futuro. Este tríptico, ¿no?, que uno organizaba, de dónde venía, qué era, cuál era el presente, qué esperaba del futuro. Y en el futuro no le ponía siempre una especie de zanahoria al burro, ¿no?, una prima de placer, prima de satisfacción que uno esperaba si estudiaba, si iba al colegio, si crecía, ¿sí?, si formaba una familia, si encontraba el amor de su vida. Ciertas construcciones que en la modernidad organizaban un hacia dónde. No solamente esto ha caído, los ideales han caído, sino que también, lo que dice este autor, las referencias que organizan el sentido de la vida cotidiana son múltiples, están fragmentadas, son contradictorias, y generan entonces un aumento de la zozobra, la incertidumbre, el desconcierto. Ni que hablar esta vivencia de pandemia, todos lo que lo estamos sufriendo, los adultos, y los jóvenes y adolescentes aún más. ¿Cómo poder pensar el futuro? Estoy viviendo, ¿no?, esta frase que surgió hace poco en las redes sociales, hace poco, el año pasado, ¿no?, en las películas distópicas no me pedían la tarea, decían los chicos, ¿no?, las películas distópicas donde el mundo parece que se termina, no hay escolaridad, que me exigen como si no hubiese pasado nada. Nosotros nos encontramos en esta situación, los que somos docentes también lo sabemos, digamos, no estamos haciendo, construyendo el futuro, le damos sentido a que,
¿no? Tiene sentido este recorrido, ir a la escuela, tener la facultad, seguir trabajando, ¿no? Cuando, por el otro lado, el mundo nos habla de una situación, ¿no?, que es totalmente inédita, caótica, dramática, y genera un sinsentido. Todo esto genera entonces ahí un exceso de riesgo que va más allá del riesgo exploratorio adolescente para experimentar y nominar la experiencia vital, ¿no?, más allá del mundo de la infancia y la familia. Esto decíamos, el horizonte futuro adquiere entonces un valor, digamos, de desdibujamiento, y eso genera entonces una situación inédita que pone a los adolescentes particularmente en una vivencia, ¿sí?, de vulnerabilidad. Otro referente, otro psicoanalista argentino nos plantea que el adolescente es un funambulista. Funambulista es aquel que hace equilibrio en la cuerda floja. ¿Por qué dice un funambulista? Porque el adolescente, por este proceso de trabajo de crecimiento y elaboración, requiere poner la vida en riesgo para saber lo que vale. De ahí viene esta frase, navegar es necesario, vivir no lo es. Yo tengo que salir a navegar a tierra desconocida para saber lo que implica el trayecto, para que tenga sentido el trayecto, para que tenga sentido la vida. Esto sería como una frase adolescente. Pero una frase adolescente podemos decir de la modernidad, no de la posmodernidad. La posmodernidad de estos tiempos, ¿no?, de grandes transformaciones y cambios, y más en situación de pandemia, podríamos decir, ¿no?, el riesgo es no solamente que la cuerda, ¿no?, se requiere mucho equilibrio, sino que la cuerda no esté, que la cuerda esté caída, ¿sí?, o que la cuerda la estén sacudiendo todo el tiempo, como pasa con las transformaciones en esta situación tan, ¿no?, tan dramática de la pandemia, en donde justamente uno no pueda ni aventurarse, ni poder desear llegar a la orilla, o lanzarse y realmente no tener las herramientas para poder llegar. Esta idea de palestra, la palestra era un lugar, ¿no?, donde, por ahí lo vieron algunos de ustedes, ¿sí?, los antiguos griegos era un espacio de juego y de pruebas, ¿sí?, donde los jóvenes probaban sus aptitudes y sus habilidades en la escena pública, era un espacio, digamos, de lo social, ¿no?, en donde también habían como certámenes de declamación, cada uno salía a decir su verdad, ¿no?, recitaba su verdad, y a la vez competía con otros. Uno podría pensar que en este caso, el lugar de los adultos, el lugar entonces de las instituciones que los adultos representamos, la familia, la sociedad en todas las instituciones, lo escolar, tenemos acá como un lugar preponderante, digamos, de toma de conciencia de lo que sería generar palestras donde se pueda jugar allí, ¿no?, salir a navegar, a experimentar de los jóvenes, pero con un riesgo lo suficientemente tolerable. Hacer del riesgo una experiencia, digamos, que pueda ser nombrado, inscrito, regularizado, organizado, digamos, pero que pueda ser posible, digamos, ¿no? Palestras necesarias y posibles que puedan ser habitadas, para que el adolescente pueda, digamos, transitar la experiencia con él mismo, con su propio cuerpo, con el vínculo con el otro, con lo social, sin hacerse daño, digamos, ¿no? Los peligros que acechan al psiquismo en estas transformaciones que decíamos de estos últimos tiempos, en donde yo ahí voy a poner la situación del consumo, es justamente, digamos, podemos decir, haciendo como una especie de síntesis en dos elementos. La pérdida de investimiento ligador al semejante, digamos, donde pierda el sentido al lazo con el otro, lo que se llama hoy por hoy la crisis social del lazo social, digamos, donde caiga, ¿sí?, la representación y la empatía que yo puedo tener del vínculo humano con el otro. Esto podemos decir entre comillas, ¿no?, el auge del individualismo, el sálvese quien pueda, el a mí no, entonces no me importa, ¿sí?, el hecho de que es la vida mía, ¿sí?, o la vida del otro, no puede ser nunca pensado, ¿no?, la vida de todos. Estas situaciones del cuidado hoy por hoy está totalmente revisitada esta idea, con la idea, por ejemplo, ¿no?, de lo que se llama, no sé si escucharon el término de la cuidadanía en vez de la ciudadanía, ¿no?, el hecho de poder construir el lazo con el otro en una construcción y paradigma del cuidado. El riesgo es que esto se desmantele, que se deshaga ese lazo de referencia con el otro,
y también la desidentificación del propio ideal, de que entonces mi vida no tiene sentido porque no tengo garantizada, ¿cómo sería? Como la promesa del futuro. ¿Qué significa el futuro? ¿No? ¿Qué pongo allí que valga la pena lo que yo tengo que hacer en el presente para construir esa idea? Si nada vale, si nada va a ser, si como ya no fue, no será. ¿Sí? Esta idea que se caiga la representación de la construcción del futuro y la caída de la relación con el otro, podemos pensar que son dos riesgos en el psiquismo, digamos, en este proceso de subjetivación adolescente. Todo lo que podamos hacer en función de estas dos referencias van a ser justamente lo contrario, ¿no? El apuntalamiento y la construcción de un lazo que implique no solamente la significación de la propia vida, sino la vida que tejo, el tejido social con el otro, y la posibilidad de cargar de sentido, ¿sí? No sentido mentiroso, maníaco, negador, sino de un sentido a la referencia del mañana, a la referencia del futuro. ¿Esto dónde lo vemos? En lo que otra autora argentina, Ana María Fernández, llama, ¿no?, abatimientos existenciales, donde la existencia se vuelve, ¿sí?, insoportable. Y no estamos hablando acá de una conducta suicida con intención suicida, estamos hablando donde la propia existencia se vuelve, ¿sí?, ¿cómo podemos decir?, insoportable para el propio sujeto. Y esto lo podemos encontrar con dos vertientes totalmente opuestas. Por un lado, la plusconformidad, dice ella, es ese joven o adolescente que no puede pensar y tolerar la frustración, que no puede tolerar el conflicto, que va a renunciar y a someterse a cualquier cosa con tal de no poder tolerar la angustia, ¿sí? Una plusconformidad, todo bien, ¿no? Esa gente que dice todo bien, nadie pregunta cómo se está, no se abre a la experiencia del saber, ¿no?, lo que no se sabe del otro. Esta idea del todo bien, gente que no se pregunta, no puede tolerar ninguna diferencia. Lo vemos también en situaciones donde los chicos empiezan a como a achatar su vida de contacto con el otro, ¿sí?, a circunscribir la actividad, por ejemplo, imaginativa, exploratoria, al ámbito, por ejemplo, de la ficción, ¿sí? Chicos que no tienen relaciones con otros chicos, chicos que están todo el tiempo controlando lo que ven con los juegos, con las series, ¿no?, con la realidad y ficción, reemplazan lo intolerable de la realidad con una ficción controlada, por ejemplo. Otra experiencia opuesta sería el desborde pulsional salido de cauce, digamos. Aquella forma de no tolerar la existencia es ensordecerse con la experiencia, ¿sí?, efímera y sumamente fuerte, ¿sí? Es como decir, solamente esto lo tolero, ¿sí?, si me emborraché, si consumí. El consumo del tóxico viene entonces a tener un lugar, no de llenar un vacío, sino al contrario, de aturdimiento sensorial para justamente no poder, digamos, representar psíquicamente esa inquietud, esa duda, esa incertidumbre, esa angustia. Una muchacha que decía, no solamente esto lo puedo hacer, sí, ¿no?, antes de la pandemia, ¿sí?, si me emborracho, si salgo y me emborracho, ahí me animo a hablar con el chico, ahí me animo a, ¿sí? Si no fumé, ¿sí?, no vale la experiencia de salir, porque no es lo mismo, no. O otros que dicen, no, si no me drogué, no juego a los juegos toda la noche porque la experiencia no es lo mismo. Esta especie como del desborde de lo pulsional, de este impulso, digamos, de lo sensible que me aturde, es lo que me permite transitar la experiencia para que esa experiencia no caiga en una vivencia de insatisfacción, de sinsentido. Por eso decimos que el riesgo es una categoría relativa. Hasta acá estoy tratando de hacer una síntesis ahora. Vamos, digamos, porque no es que me parece que el internet está inestable, ojalá ustedes me puedan ver con claridad hasta este momento. El riesgo, en este caso, el riesgo, digamos, necesario es el riesgo exploratorio. Y el riesgo del cual vamos a hablar y que ustedes van a seguir trabajando en esta capacitación será en qué momento el adolescente o el joven se encuentra frente a un dilema que no puede resolver. Un dilema que sería, voy a correr acá, ¿sí?, por ejemplo,
a la imposibilidad de superar un conflicto entre una situación de elección de tipo o u o. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, es, por ejemplo, o come, ¿sí? O roba. ¿Sí? O vive y siente o no siente nada. ¿Sí? O forma parte de la banda o no existe. ¿Sí? O ¿no? Está con alguien que no quiere o no va a ser incluida en el grupo. ¿Sí? Les digo situaciones que son, digamos, de tipo de dilema de o una cosa o la otra que lo dejan al adolescente sin salida, sin poder elegir, sin poder hacer una situación, generar una situación, digamos, de encuentro y desencuentro y de tramitación psíquica de esa experiencia, son las que en realidad son las situaciones que lo ponen en riesgo. Esto lo dejo ahí para que después lo retomemos, porque no quiero avanzar por una cuestión de tiempo, pero la idea sería pensar entonces en situaciones en donde como adultos podemos generar, ¿sí?, condiciones, ¿sí?, de encuentro entre pares e intergeneracionales, entre las generaciones, ¿sí?, donde el adolescente pueda tener como derecho a la experiencia de crecer, de frustrarse, de compartir, de nombrar, de confrontar, de encontrarle un sentido o un sinsentido muchas veces a la experiencia vivida para poder justamente transitarla. Como decíamos, ¿no?, navegar la trayectoria adolescente. Hasta acá llego y le dejo la palabra a Hugo y perdón si me extendí. Bueno, bárbaro. Gracias, Gaby. Seguimos entonces. Hugo, tenés toda la... Ahí está. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a ustedes a formar parte en representación del área de la Escuela de Psicología Social Pillon Rivière. Muy claro, Gabriela, tu exposición. Así que, bueno, esperemos poder también hacer el aporte que ustedes están requiriendo. Voy a compartir pantalla. A efectos de poder hacerlo en el tiempo que me brindaron, voy a leer algunos aspectos que hacen a esta presentación. En primer lugar, planteando que me pareció muy interesante esta propuesta que les hicieron a los que hoy están acá presentes, de preguntarles, de consultarles por qué les interesaba sumarse y qué temas querían que se abordaran. Esas respuestas me llegaron a mí, yo las leí, las organicé un poquito y pensé en armar una nube de palabras, ¿no? La nube de palabras, como ustedes saben, se logra, mediante un programa que permite representar las palabras que conforman un texto determinado y le asigno un mayor tamaño a las palabras que aparecen con mayor frecuencia. Esto es lo que generó las respuestas a ese formulario que ustedes enviaron. Como pueden ver, la palabra herramienta fue la más utilizada. Y esta palabra es la que me va a permitir a mí dar inicio a esta charla, porque herramientas son los instrumentos con los que trabajan los artesanos, y en estas temáticas que nos convocan hoy, nos ponen en ese lugar de quienes tienen que moldear y crear algo nuevo aplicando el arte. Porque no existe el artefacto que solucione problemas tan complejos, ¿no? Muchas veces tenemos esa ilusión, incluso tomando medicamentos, ¿no? Me duele algo, tomate esto, ya está, es rápido. En este ritmo es el que vivimos. Estos son temas complejos, como recién Gabriela nos plantea. Pensemos por un momento en cuáles eran las herramientas que teníamos como sociedad al inicio de la pandemia de COVID. No teníamos en ese momento la principal herramienta, que es la vacuna, pero sabíamos que el lavado de manos, la distancia social y el tapaboca eran algunas de las herramientas que podían ayudarnos, ¿no? Esta nota
del 20 de abril del año pasado, parece una eternidad, cuando se planteaba que era obligatorio el uso del tapabocas. Era la herramienta que teníamos en ese momento. Eran tiempos donde los especialistas de las ciencias médicas nos transmitían su saber y nos iban dando cuenta que estábamos peleando contra un enemigo invisible del que poco conocíamos. Esos inicios de la pandemia del COVID son en cierta medida muy parecidos a los de esta otra pandemia. Hace mucho que varios autores plantean el tema de los consumos como una pandemia. Pandemia de consumos descontrolados de sustancias psicoactivas. Nuestras herramientas para hacerle frente al consumo de drogas continúan siendo muy básicas, desde hace mucho tiempo. No tenemos herramientas sofisticadas. Por otro lado, en la temática de adicciones no se cuenta con información que permita darnos una idea del estado de situación real. Muchas veces tenemos informes de encuestas de adolescentes, escolarizados, de alguna que otra provincia, pero es lo mismo el consumo en la ciudad de La Plata que en Jujuy, que en pueblos originarios. ¿Qué es lo que pasa en el sur? ¿Qué es lo que pasa en determinados barrios de determinadas provincias? Es mucha la información, no es lo mismo plantear esta situación en la misma geografía. El consumo de drogas se lo trata como una pandemia, porque al igual que el COVID no resiste fronteras, el mundo se encuentra desafiado ante las distintas sustancias psicoactivas. Es un problema de nuestro barrio, de nuestra provincia, de nuestro país y del mundo. Fíjense ustedes el último informe de Naciones Unidas, esta es la tapa, sobre drogas del año 2020, que toma datos del 2018. Habla de 270 millones de consumidores de drogas en el mundo. Esto nos da idea que se trata de una pandemia, y el grado de avance es muy grande también. En 9 años aumentó en un 30%. Este informe, a su vez, en la introducción hace una mención a qué pasa con el tema del COVID. Plantea cosas que ustedes ni se imaginan o sí se imaginan, que por ejemplo el narcotráfico, ¿se escucha? Mutó la forma de distribuir drogas, que los consumidores requirieron otras formas de consumo, el aumento del costo de las drogas, es decir, el impacto del COVID también se mete en esta otra pandemia. Y es entonces que voy a otra palabra que también ustedes mencionan y que me parece muy importante, además de herramientas, que resulta fundamental, e incluso me animaría a decir hasta más importante, que es el de tener estrategias para intervenir. Además de herramientas, ¿cómo intervengo? Hoy todos sabemos que incluso con la herramienta principal de la pandemia COVID, como son las vacunas, los gobiernos deben diseñar un plan adecuado para intervenir con la mayor eficacia posible. Frente a un problema complejo, y las pandemias lo son, se requiere comprender los distintos aspectos que lo componen, tenerlos debidamente ubicados y utilizar para cada uno de ellos las herramientas más eficaces que se dispongan y de la forma más efectiva. En el caso de los consumos lesivos de sustancias psicoactivas, propongo compartir entonces, y ahí viene el núcleo de mi charla, la siguiente matriz que nos permite entender globalmente el problema para, en función de ello, guiarnos en la intervención que ustedes demandan. Esta matriz tiene un primer aspecto que es el de la vulnerabilidad. Por un lado, deberemos indagar en cómo están nuestros jóvenes en relación al grado de vulnerabilidad, vinculada en primer lugar con la disponibilidad de recursos personales, biológicos, emocionales, cognitivos, relacionales. Un joven con baja autoestima, convivencia de falta de proyectos, con lazos vinculares débiles, podremos decir que se encuentra con escasos recursos personales.
lo que lo coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Y uno dirá, ah, bueno, entonces joven vulnerable, adicto. No, no es tan sencillo. No es suficiente eso, porque es un problema multicausal. Y esto pasa en jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica, dirán ustedes. Yo, por ejemplo, en mi cotidianidad trabajo con personas de mucha vulnerabilidad, con adicción al paco, y uno pensaría en eso, pero no, atraviesa a todas las capas sociales, desde el joven del barrio obrero al joven del barrio cerrado, ¿no? Porque cuando uno piensa en consumos, piensa en hechos de violencia, piensa en consumo de paco, en un joven vulnerable en una villa, pero casos como este de esta noticia que es reciente, de jóvenes alcoholizados manejando un auto de alta gama, que lleva a que se vean involucrados en el homicidio, porque un siniestro vida es un homicidio culposo, de otros amigos, nos hace pensar que estos consumos descontrolados no se circunscriben a una determinada capa social. Es por eso que en segundo lugar de esta matriz les propongo que veamos analizar a nuestros jóvenes en relación a recursos grupales, no solamente recursos personales, sino grupales. Recursos grupales de los que disponen o carecen. Y es allí donde tenemos que interrogarnos por existencia de grupos que faciliten el sostén recíproco. Acá podríamos analizar los referentes pares que nos comentaba Gabriela en su exposición. Estamos hablando también de la escuela, del club, la iglesia, las organizaciones culturales, sociales y políticas de las que formen parte o no. Un joven no integrado, con poca o nula participación en ámbitos sociales, encerrado en su celular y atrapado en las redes virtuales, podríamos decir que se encuentra con escasos recursos grupales de continencia, lo que lo coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Entonces uno dice, bueno, ya está, entonces con recursos personales bajos o escasos y recursos grupales es suficiente para que termine en un recorrido que puede incluir el uso, el abuso o la adicción de sustancias. Pero no. Por ejemplo, que alguien no esté escolarizado, no logre ser parte de un grupo o institución deportiva, no es suficiente. No porque, como vuelvo a reiterar, es un problema complejo. Obviamente que va a contribuir a que cada vez tenga mayores chances de quedar enganchado en un recorrido de consumo. Paralelamente a la vulnerabilidad, debemos analizar otro gran aspecto que nosotros lo vamos a llamar exposición. No solamente tenemos la vulnerabilidad, sino también la exposición. Entonces pensemos en qué nos motivó a nosotros a inscribirnos en esta charla, pensemos en esos jóvenes que tenemos como objetivo a poder trabajar junto a ellos, y veamos, haciendo referencia a esto, de disponibilidad física, pensemos si tienen fácil el acceso al consumo de alcohol, de marihuana, de cocaína, de pastillas, de pasta base, de cualquiera de las sustancias. Ahí el cartel dice, prohibida la venta a menores de 18 años. ¿Es así? ¿Nuestros jóvenes acceden fácilmente? ¿Saben dónde? Como decía recién Gabriela, nuestros abuelos adolescentes, yo me acuerdo, también tengo mi edad, pero la droga, desde el mito de vas a un lugar y te ponen droga en la gaseosa, en ese momento, en la bebida, hasta lo difícil que quizás, me imagino, habrá sido conseguir droga de las ilegales, por lo menos a mis abuelos. Hoy en día, cualquier joven sabe dónde conseguir. Y esto hace a la oferta concreta. Es decir, el problema no es la sustancia, pero la sustancia en un barrio, en una villa, es parte del problema.
Porque muchas veces por ahí escuchamos esto de no estigmaticemos la sustancia. Y desde ya, la sustancia puesta arriba de una mesa no hace nada. Ahora, en un barrio, en la esquina, en el kiosco, por eso quiero remarcar cuando digo sustancia, no estoy refiriéndome solamente a marihuana, cocaína, la principal droga, la principal, el alcohol. Que ya vamos a ver que tiene todo un velo muy, muy inteligentemente armado, donde uno hasta llega a decir alcohol y drogas, como que el alcohol no forme parte de las drogas. Y esto nos lleva a indagar, por ejemplo, a qué edad logran el primer contacto con una sustancia legal o ilegal. Como decía antes, si les resulta fácil conseguirlas. ¿Saben dónde o a quién pedirlas? De las respuestas a estos interrogantes tendremos el primer aspecto del grado de exposición en el que se encuentran y que, como dijimos, vamos a llamarlo como oferta concreta. Pero también la exposición tiene otra cara, que no es menos importante y que nosotros vamos a denominar oferta simbólica. Esa oferta simbólica que nos obliga a que analicemos, por ejemplo, qué grado de legitimación cultural tienen nuestros jóvenes en relación a los consumos. ¿Qué representación se tiene de aquel que en una fiesta, por ejemplo, vamos a ir por el caso contrario, no consume alcohol? Que en sus pares le dice, no, yo no tomo alcohol. ¿Cómo es visto? ¿Cuáles sustancias son las que parecieran ser más portadoras de identidad? En mi época era el cigarrillo. Si tenías un cigarrillo, habías pasado el mundo del adulto. Hoy, ¿cómo mutó eso? ¿Cómo cambió? ¿Cuáles de esas sustancias son supuestamente facilitadoras de vínculo? ¿No? Esto que algún autor decía, la elongación psíquica de la previa, es decir, es tanto el nivel, como decía Gabriela, ansiógeno que transita un joven en una fiesta, que ya tiene que ir puesto para poder, esta elongación emocional, empatizar con un otro, porque es tanto la carga de angustia que conlleva, que muchas veces requiere de ese aturdimiento que ya planteaba. Y uno, en función de la oferta simbólica, debería pensar, ¿el cigarrillo de tabaco goza hoy de la misma representación que el de marihuana? Hay encuestas que se hacen donde dicen que hoy en día es más peligroso el tabaco que la marihuana. Todo esto tiene que ver con este aspecto de lo simbólico, que opera silenciosamente. A mí alguien me dijo alguna vez que hay que tenerle más miedo a lo que es silencioso, porque ingresa en el psiquismo sin que uno se dé cuenta y es muy difícil de sacarlo. Frente a esto, sobre los consumos que operan todos estos aspectos, en forma simultánea, todos tienen un grado de importancia clave. Esta matriz conceptual nos permite saber en qué campos podemos situarnos para trabajar, en pos de una menor vulnerabilidad y menor grado de exposición. Estamos hablando de lograr conquistas, como decía Gabriela, por parte de nuestros jóvenes, y no empobrecimientos de su psiquismo y de su vida relacional. Por eso insisto en que muchas veces es más importante que tener herramientas, que entiendo que ustedes pedían herramientas, pero es más importante conocer la maquinaria detrás de los consumos, para poder desarmar y rearmar mediante un trabajo artesanal. Si nosotros sabemos todo lo que esto implica, también vamos a tener menor capacidad de frustrarnos, porque uno dice, doy una charla a los jóvenes y con eso espero lograr que entiendan esta problemática. Y es mucho más complejo que eso. Desde ya que esa charla es importantísima, porque pasamos sino de querer solucionar el problema a no hacer nada. Y volvemos a una situación media preadolescente, que a los adultos también se nos presenta. Por eso insisto en esto, en conocer todos estos aspectos.
Y todos estos aspectos requieren herramientas específicas e intervenciones determinadas. Como dije anteriormente, que un joven esté escolarizado y asista a un club no basta para asegurar que no dará inicio a un recorrido de consumo que quizás podría llevarlo o no a un cuadro de adicción. Un recorrido. Hay algunos autores que dicen, para ser adicto hay que tener muchas características particulares. No cualquiera se hace adicto. Entonces, no estamos acá trabajando el tema de la adicción. Estamos trabajando, tratando de entender quizás el abuso. El abuso que es un coma alcohólico. El abuso que es que un pibe o una piba se ponga en una situación de riesgo a su vida por un consumo. Por eso hablamos de consumos lesivos. Pero sin lugar a dudas, que forme parte de instituciones lo pondrá en mejores condiciones, como dije antes, que otros que no puedan incluirse en espacios de pluralidad y de continencia. Y esto da pie, para terminar esta exposición, traté de ser sintético, como pueden haber visto, soy de hablar mucho y muy rápido, con esta última palabra que ustedes decidieron emplear, que es esta de inclusión, justamente. Pero el término inclusión, yo lo que leía de lo que ustedes enviaron, muchos de ustedes lo enfocaron hacia aquellos con los que ustedes trabajan cotidianamente. Y yo les propongo que lo pensemos hacia nosotros también, incluirnos nosotros. Así como la pandemia de COVID nos enseñó que no es un problema a resolver solamente los profesionales de la salud, la pandemia del consumo de sustancias no es un tema solo de especialistas, ni de Hugo, ni de Gabriela. Es un tema, es un desafío de toda la comunidad, de cada uno en los roles que nos toque transitar, como madres, padres, compañeros de trabajo, como docentes, como parte de un equipo no docente, como vecino o vecina. Inclusión de ellos y ellas, pero también nuestra como adultos. El mundo de los adultos tiene que dar una respuesta a esto. Y ustedes, si están hoy aquí, es porque les interesa este tema. Entonces, el interés ya es parte de que aceptan este desafío, que es grande, por cierto. Antes de terminar, quiero hacer una mención a que estos lineamientos conceptuales, esto generalmente implicaría este matriz, mucho más tiempo poderla trabajar, porque seguramente a ustedes les va a disparar un montón de cuestionamientos, de preguntas, pero bueno, estamos haciendo un primer pantallazo. Fueron desarrollados en gran parte por el doctor Hugo Míguez, que era especialista en adicciones e investigador del CONICET, y sirvo esta mención para hacerle un humilde homenaje a este gran maestro que tuve y que falleció el pasado 20 de abril por COVID. Él escribió una carta que invito yo a quienes quieran leerla, está en internet, y se titula Cama 216, Zona de Trinchera, donde decía que mediante esta carta, que le escribía en terapia intensiva, buscaba dejar algo de lo aprendido en estos días de aislamiento, en estos días, decía él, de búsqueda de aire, de revisión de sentido bajo pandemia. Algo, decía, lo que se pueda. Yo tomo esto porque creo, además del homenaje a él que trabajó tanto el tema de los consumos, que con los consumos también estamos en una zona de trinchera. Pero me alegra que en el encuentro de hoy sean tantas las personas que no quieren dar tregua a este flagelo, la esperanza, que hay que terminar siempre con una mirada esperanzadora, como dijeron Martín al principio, de una vida más plena y digna de ser vivida para nuestros niños, niñas y adolescentes. Por palestras necesarias y posibles, ¿no, Gabriela? Hay un movimiento al que suscribo, Ni un pibe menos por la droga, y con esto quiero finalizar y decirles gracias por escucharme con tanto respeto y atención, y que quedo a disposición. Ahí bueno. dejo de compartir. Traté de ser escueto en la disertación. Impecable, impecable los dos. Muchas gracias
a ambos. La verdad, recién que hubo con la noticia de Míguez, creo que todos venimos pasando, ¿no? Por un poco esto de que recibimos la noticia de alguna persona conocida, querida, o que está internado, que falleció. La verdad que por eso también agradecíamos al principio la participación, la predisposición de todo el mundo en este contexto a decir, bueno, yo tomo un compromiso y me meto en esto también, en medio de tanta cosa. Bien, queríamos contarles un poco cómo sigue esto, cuál es la propuesta. Ustedes van a recibir cada uno y cada una una invitación a sumarse a un grupo. La idea es que en estos grupos, que son de 7 personas, por 15, 20 minutos vamos a destinar un tiempo para que puedan escucharse, digamos, intercambiar algunas realidades y experiencias, y a la vez elaborar 2 o 3 preguntas para volver después a la situación plenaria todos juntos, y que Gabriela y Hugo puedan, bueno, y entre todos podamos abordar esas preguntas, pero se las vamos a hacer a ellos dos, básicamente. Por eso es importante también que en cada uno de estos grupos haya una persona que el grupo seleccione, decida, digamos, que sintetice y tome nota de esas preguntas y esas experiencias, como para poder hacer una vuelta al plenario de manera ordenada. Si les parece, nos metemos entonces ahora en los grupos, y en 15 minutos más o menos, 20, los grupos se cortan y volvemos al plenario para empezar a compartir hasta las 20 horas, que es más o menos el horario que está pensado para la capacitación. Bueno, un ida y vuelta de opiniones y dudas. No, primero queríamos decir que en realidad nos hubiera gustado poder tener más tiempo para compartir, para intercambiar, pero bueno, un poco estos son los condicionamientos que nos pone el contexto. Y lo que vamos a hacer es, a ver, Flor, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. La idea ahora sería que cada grupo, el representante que pudo tomar nota de las preguntas, las pueda volcar en el chat y vayamos leyéndolas para transmitírselas a Hugo y a Gabriela. Y las abordaremos hasta que, bueno, hasta determinado límite de tiempo que podamos, 8 y algo, como para, bueno, para después poder darle continuidad a la vez a estos interrogantes en los 2 encuentros que quedan pendientes, si les parece. Bien, así Perfecto. Que bueno, los grupos vayamos volcando en el chat y arrancamos. Si querés, Flora, anda por ahí vos leyendo de a una. Sí, dale. Lleguemos hasta donde lleguemos. Bueno, una cosa, Flor, sí. Perdón, que también con Hugo, Gabriela, además estuvimos en algunos grupos y allí se volcaron experiencias también que por ahí pueden transmitirse también aparte de las preguntas. Bien. Y en ese caso, piden la palabra por el chat para ordenarlo un poquito. Si alguno tiene ganas de comentar algo o demás, que se anote en el chat, ¿no? Bueno, una de las primeras preguntas, ¿cuál es la diferencia entre consumo y adicción? No sé si prefieren ir contestando así o armo alguna... Yo creo que, no sé, propongo, ahí vamos leyendo, en mi caso, algunas, después cualquier cosa, como esto continúa, podemos enviar alguna bibliografía o lectura complementaria y desde ya abordar estas interrogantes que acá se plantean. Yo leí por ahí el tema de la naturalización del consumo de alcohol, como si fuera un ping-pong, me lleva a pensar lo siguiente. Nada es natural en esta sociedad, ¿no? Bertolt Brecht decía, nada es natural, desconfiemos de aquello que nos hacen creer que es natural y pongámoslo en cuestión. Como adultos, esa es una de las grandes tareas nuestras.
Yo quiero tirar este dato. El Mundial del 90 fue la primera vez que una marca de cervezas, Budweiser, lo auspicia. Imagínense ustedes, auspiciar un Mundial de fútbol, la máxima competencia deportiva. Y esto es lo que nos trae que muchos años después naturalicemos, como recién lo veíamos con Ana en el pequeño grupo en que estábamos, que termina una jornada deportiva y nuestros jóvenes se vayan a tomar una cerveza. Quiere decir que estos intereses, que son muy poderosos, como yo decía antes, como es la industria del alcohol, trabaja a muchos años, se pone un objetivo muy largo, invierte mucho, y el último mundial, el de Rusia, Budweiser sigue auspiciando, y esto se metió en lo deportivo. De hecho, yo, por ejemplo, me gusta correr, y me inscribo en una carrera, y las carreras cada vez es más las veces que termino la carrera y hay cerveza. Entonces, nada es natural. Se me ocurría eso para eso. No sé si Gabriela o alguno quiere contestar otro. Articulo algo de esto con también el consumo y la adicción en función de esto, digamos. La naturalización, como vos decías, no tiene nada de natural porque es una construcción de sentidos, y los sentidos los construimos entre todos. Así como construimos el sentido, podemos tener el efecto, digamos, de ser constructores de nuevos sentidos, también reproducimos consciente e inconscientemente sentidos en función de, por ejemplo, suponer que sería violento, sería hostil, sería incómodo, sería antipático interferir en una práctica naturalizada. Y esto es uno de los errores más grandes que estamos cometiendo la generación de los adultos de esta parte del siglo, digamos, que es pensar que una interdicción, que es una especie de intromisión o interdicción del adulto, viene a ser antipático o entorpecedor del proceso natural que se da entre los jóvenes, entre los adolescentes. Una de las grandes crisis que encontramos en nuestros adolescentes es que en esta experiencia, decíamos, del probar, donde el consumo es parte también muchas veces de la actitud exploratoria, de probar lo que hay, que se ofrece en función de esto cultural también, ¿no?, económico y social, de lo que se ofrece como un objeto de consumo. Imagínense todos los objetos de consumo que tenemos, y lo tóxico también es un objeto de consumo más de toda esta oferta de consumo para supuestamente estar mejor, estar bien, o ser feliz, o ser exitoso, o ser canchero, o tener valor en el grupo. Todas estas ofertas, si el adulto interviene, está mal visto, y está mal visto desde el mismo lugar del adulto. Pero ¿cómo les voy a decir que no? En vez de decirle que no, ¿qué hago? Voy y compro el alcohol para la previa, voy y compro el alcohol para el UPD, no, voy y los dejo organizar en casa. ¿Para qué van a estar, no, en el riesgo afuera? Los dejo que hagan eso, que no se puede hacer en casa, y yo entonces estoy ahí avalando y controlando. Es una paradoja que anula la experiencia adolescente, y esto es lo que el adulto a veces no lo ve. Hace que el consumo deje de ser este lugar de borde que necesita el adolescente para probar lo que puede y lo que no, y pasa a ser habilitado. Es como un tiro que va afuera, una pelota que va fuera de la cancha, y el adulto con su intervención mete el consumo dentro de la cancha. En vez de ser algo que queda por fuera, que está mal, que está penado, que hace mal, todo lo que nosotros sabemos, pero está fuera de la cancha, está por dentro, digamos, de lo que, por fuera de lo que el adulto sería, demarca el territorio de lo posible, hace que el consumo esté dentro, supuestamente para que, ¿sí?, tenga menos efecto nocivo, para que el adolescente no lo haga a escondidas, y en realidad, entonces, anula el acto adolescente. ¿Se entiende? Y hace que ese consumo, que podría ser una seducción, ¿sí?, con lo prohibido, para después volver, quede naturalizado como una práctica que se habilita desde lo familiar, desde lo institucional, y eso es un error, en realidad, en la posición del adulto. El adolescente que no se topa y no se choca con un borde y un límite, se va de bruces, como dice este psicoanalista que yo les decía, se va de bruces al piso. Y ahí entonces el consumo
seductor, digamos, como objeto de consumo social, ¿no? Como parte de la experiencia de riesgo adolescente, corre el riesgo entonces de ser un objeto, ¿sí?, calmante que el adulto le ofrece como si fuera un osito para dormir a la noche, ¿sí?, habilitado dentro de la práctica familiar. Ese es el riesgo, lo estoy exagerando, pero es para que tomemos esta diferencia. Acá hay otra pregunta, hay varias interesantes, pero otra que tomo, me parece, es si el prohibicionismo no ha dado resultado, podemos pensar en otros caminos. A mí me parece que esto, como decíamos con Gabriela, es una construcción sociohistórica. Imagínense ustedes que muchos de nosotros venimos de una cultura que se llama en consumo cultura mediterránea, que era el consumo familiar. Hasta algunas bebidas alcohólicas, en las publicidades de hace muchos años, estaba la familia presente. Estaba la familia y era un ritual familiar. Y eso de lo familiar es lo que le daba contexto al consumo. Cada tanto teníamos un tío que tomaba un poquito de más y era el problema en las fiestas. Pero esa continencia familiar, que se denomina en la literatura consumo mediterráneo, estaba autorregulada. De hecho, yo vengo de familia de Mendoza y en mi familia tomábamos, los más chicos, hoy sería visto con ojos saltones, un poquito de vino con soda. De ahí se fue cambiando a una cultura que se denomina cultura del consumo anglosajona, que es de mucha cantidad y de más soledad. Cuando eso empezó a imponerse en nuestros países, ¿no?, eso empezó a formar parte de estos rituales donde el goce del consumo está en el exceso, no está en el compartir con otro. Y esto tiene que ver con lo vincular. Es decir, estos son aspectos que tienen que ver con lo vincular, con momentos en que vivimos, y con el sistema en donde está. Porque esto es un problema, por eso, cuando uno empieza a hablar de estos temas, quizás uno, me ha pasado a mí, siente que se mete en la vida privada de otro, y dice, pero yo me fumo mi porrito, no, es que yo no estoy hablando de vos, estoy hablando de cuando ese consumo genera un problema para una persona, como dicen acá, al que es adicto, que sería el que está ¿se escucha ahí? Sí. ¿Hola? Sí. Al que está en el extremo de este camino, desde ya que nosotros lo que planteamos, o por lo menos yo, es pensar estos consumos cuando les prohibicionismo. El alcohol no está prohibido, y vuelvo a decir, es el principal problema. El tema es que en esta cultura, en este tiempo, y en todo esto, sí, y esto voy a tirar algo que es para el debate, no sé si está en las preguntas, no logro ver, ¿qué pasa cuando legalizamos otra sustancia más, como puede ser la marihuana? Entonces, eso es lo que genera un problema que tenemos que afrontar, ni taparlo ni esconderlo. Otra pregunta que había, perdón, es la cuestión del consumo en pandemia y la cuestión de los grupos y el aislamiento. Voy a ver si lo puedo unir a algunas cuestiones. Algunas investigaciones más actuales del último año, digo porque la estadística nunca es una forma, digamos, de generalizar una situación, pero es un dato para tener en cuenta, muestra que el nivel de consumo, ¿no?, de tóxico, legales e ilegales, digo legales porque también están las medicaciones, los psicofármacos, aumenta en una población, digamos, mayor de 20 y pico de años y baja en los más chicos. Y esto tiene que ver en algún punto de lo que fue en pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad uno también está puesto, digamos, que la función del tóxico cambia también en función de los momentos vitales, de los lazos y el grado también de participación
en relación a los procesos de producción de los sujetos. No es lo mismo, digamos, la situación del tóxico y el objeto de consumo en, ¿sí?, un adulto joven que en un adolescente, en función de las prácticas, de los rituales, del lugar del otro, de las situaciones que tienen que ver con la nocturnidad, ¿sí? Entonces, ¿qué gracia tiene, ¿sí?, tomar si estoy solo en mi casa, si no puedo salir? ¿Sí? Al contrario, quizás no más grande, digamos, justamente el uso, ¿no?, del tóxico tiene que ver justamente para paliar algo también de la presencia, ¿sí?, que no está en función de, que de su productividad, de la relación con el otro, de la vivencia del lazo social, ¿no?, de la soledad. Digo, no podemos entonces caracterizar qué pasó en pandemia en forma general, porque no es lo mismo para los chicos de entre 15 y 20 años que para los adultos jóvenes de 25 a 40. Digamos, tienen como otra manifestación en función de lo que implica el aislamiento. Lo que sabemos es que la situación del consumo social, lo que se llama consumo social, tiene valor de práctica grupal, digamos, hace masa, amalgama una cuestión grupal, ¿sí? Y entonces es importante pensar allí cómo poder favorecer aspectos de grupalidad e intervención sobre estos temas que no tienen que ver ahí, por ejemplo, solamente con una charla sobre el tema de adicciones, sino generar, ¿sí?, otro tipo de intervenciones grupales que no vayan en función por ahí de la cuestión del consumo, sino de generar efectos y, como les diría, como repercusiones grupales, ¿sí?, pero que hoy por hoy es difícil por pandemia. Pero, por ejemplo, la universidad está trabajando en una idea, me parece sumamente interesante, de certámenes y juegos de competencia, de juegos en red. ¿Pero para qué esto? Porque la universidad, digamos, ¿cuál es el objetivo? Volver a enlazar estudiantes muy jóvenes en relación a la situación de pandemia, de generar nuevo lazo grupal. Esto que podríamos generar, digo, pensar, ¿no?, que está mal que el chico quede tantas horas aislado en su habitación ¿no?, con su play, hoy por hoy también puede ser una intervención, ¿no?, de reunir a ese chico con otros que ha quedado, ¿sí?, en su departamento solamente con su computadora, y poder hacer red en ese punto, ¿no? Digo por eso que a veces uno puede intervenir por la tangente, no directo, ¿no?, generando situaciones como novedosas, digamos, ¿no?, en este punto. Ando con medio mal la red, pero bueno. Yo quiero agregar también que cuando uno plantea esto, nada se puede generalizar. Es decir, ni este chico aislado, y cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de qué jóvenes, pero bueno, obviamente tenemos que generalizar. Pero yo les digo, por ejemplo, en momentos de pandemia, llamaron a la Cedronar, porque viendo ahí cómo se lo puede ayudar al joven, a la línea 141, de cada 10 llamados, 7... ¿Se corta o soy yo? Sí, No, se está cortando, se cortó. Se cortó un poco. Bien, perdón. Sí, se Ay, Tengo cortó. mala señal yo, me parece. Sí. Te escuchamos de cada 10, 7 y no escuchamos más. 7 mujeres llamaron al 141 de la Cedronar. ¿Hola? Sí, te escuchamos, ahí te escuchamos, 7 Bien, mujeres. bueno. Que esto también hace a pensar, ¿no? Nuestro mensaje quizás está pensado para el adicto hombre, y no estamos pensando en el adicto, sino aquel que consume en forma problemática para su vida de relación, y incluso si es lo mismo para hombres, para mujeres, porque la industria lo piensa distinto también. A cada uno tiene un mensaje. Entonces nosotros tenemos que pensar también segmentadamente. No sé si se escuchó algo de lo que dije. Sí. Bueno, se queda todo congelado, entonces uno pierde el registro de si... Son los problemitas que nos trae. Sí. Yo quería decir, me parece que podríamos abordar dos preguntas más que hayan surgido, y después decirle a todos los que están participando que estas preguntas que se han volcado al chat
las iremos explorando, digamos, no es que quedaron acá, sino que las seguiremos explorando y trabajando a lo largo de los 2 encuentros que quedan para poder dar, no sé si respuesta es, porque suena, pero bueno, para poder, compartir experiencias y herramientas y salir fortalecidos de esta capacitación, digamos. ¿Les parece? Hacemos 1 o 2 preguntas más. Y ahí se nos quedó congelado. Ahí va. Yo retomaría las últimas 2 con la de prohibicionismo. Uno de los aspectos más importantes también en esto que hoy decía Hugo con respecto a los recursos y la situación, digamos, de la grupalidad, es también tener en cuenta que muchas veces la demanda de atención o la necesidad de urgencia en esta población no viene directamente de los propios jóvenes. Somos los adultos, las instituciones, ¿no?, las que podemos pensar en una necesidad de una intervención. Entonces me parece que uno de los caminos, en función de esto que alguien decía ¿no?, del modelo de prohibición, y que otros decían al final como formas de intervenir en situaciones de vulnerabilidad, es propiciar, ¿no?, que el adolescente, que el joven forme parte del proyecto. Que toda situación que proponga intervención los tome a los adolescentes como propios sujetos, no de objetos de intervención, sino sujetos que ellos mismos también propongan ideas, recursos, porque si no está también condenado al fracaso en función del tipo de población, digamos, porque el adolescente va a tener que diferenciarse en lo extraterritorial de la propuesta del adulto. Y esto es una respuesta sana, que el adolescente no dé bolilla y que no inscriba la noción de riesgo, por lo tanto la práctica de prevención es parte de su dimensión subjetiva, ¿no? Por lo tanto, el camino tendrá que pensar, digamos, cuál es entonces lo que el adolescente puede proponer, escucharlos, registrarlos, y que ellos sean gestores también de los propios recursos. Y esto es un cambio también de forma de mirar y de paradigma, digamos, que no sea el paradigma del riesgo, donde uno interviene a un sujeto que está vulnerabilizado, sino un paradigma del desarrollo, donde el sujeto es propio actor con sus propios recursos de generar situaciones de su propio desarrollo. Entonces, por ejemplo, digamos, que creen sus reglas, que armen equipos de trabajo, que incluyan temas de interés. Quizá el tema de interés no sea el consumo problemático, ni qué hacer cuando un amigo se pasa de lo que consumió el fin de semana pensando en la presencialidad, sino que el tema puede ser la angustia de los lazos que se disuelven, las problemáticas de violencia en los grupos, el sometimiento a ciertos liderazgos patológicos en ciertas bandas. Quizá la temática sea distinta a lo que aparezca, y eso poderle dar lugar, digamos, que muchas veces uno va a trabajar con ellos, desde ellos y por la tangente, y en función de eso, digamos, poder también tener esa plasticidad, ¿no?, en la intervención, que no tiene que ver con la prohibición, sino con dar lugar, dar la palabra, subjetivar la situación con ellos mismos, digamos. Yo coincido plenamente en eso, y a tal punto que creo que tenemos que habilitar lugares de escucha, y de que ellos mismos se escuchen. Hicimos un trabajo en unas escuelas, que lo habíamos hablado con Ana, tomando como referencia la película Así nos ven, que es cómo ellos creen que son vistos, cómo nuestros jóvenes creen que son vistos, cómo ellos mismos se ven a sí mismos. Porque muchas veces tienen una mirada, una automirada, bastante castigadora, bastante limitante de las posibilidades de transformación. Entonces me parece que es esto, ¿no? Yo acá había separado una frase de alguien que decía: cuando la actuación por sí mismo ha pasado a ser algo en lo que ellos mismos no pueden confiar, qué grave daño dejamos, porque ellos mismos parecen no confiar en lo que pueden hacer. Entonces, devolverles esto, entendiendo las limitaciones de la juventud, pero también las fortalezas que tienen. Así que la esperanza está puesta también ahí,
Y bueno, de estas preguntas yo creo que nos llevamos, en mi caso, y creo que Gabriela también, para hacerles quizás una devolución y poderlas compartir al grupo a través de Ana y su equipo. Bueno, bien. Bueno, llegamos hasta acá, si les parece. Como les decía hoy, este es el primer encuentro, y todo lo que hoy empezó a surgir en este intercambio con Hugo y con Gabriela, lo vamos a seguir abordando a lo largo de las 2 jornadas que quedan. Esperamos que, bueno, que se hayan sentido cómodos, y que regresen, que vuelvan el jueves que viene, y allí estaremos para seguir aprendiendo entre todos y fortaleciéndonos para abordar esta problemática que nos preocupa, pero que también tiene caminos para avanzar en resolver. Les queremos decir que de acá hasta el próximo jueves, cualquier inquietud y demás pueden escribirnos al Instagram de la Dirección de Prevención de Adicciones o al mail que tienen de contacto, y que la semana que viene, entonces, el jueves mismo, les estaremos enviando el link para el próximo encuentro. Muchísimas gracias a Gabriela y a Hugo por la predisposición, por el trabajo que se han tomado también, que están muy exigidos en esta situación, y muchísimas gracias también a todos y a todas por estar acá, en la trinchera para cambiar las cosas. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, y realmente que sea una jornada que se replique en sus lugares también de trabajo. Qué bueno. Gracias por los aportes y la conversación fructífera. Una consulta, Ana, ¿es el próximo jueves? El próximo, los 2 que quedan son el jueves 3 y el 10 de junio. Bárbaro, bueno, mejor. Sé que nosotros en los mails que fuimos mandando está el programa, y las fechas es los jueves a esta misma hora, y les va a llegar también por mail el link para ingresar. Dale, bárbaro, gracias. Bueno, desde mi lugar y bueno, y el club en el que estoy, que es el Club Astillero Río Santiago de la ciudad de Ensenada, le agradezco a Gabriela, le agradezco a Hugo, y bueno, y muchas gracias Ana Rosconi por darnos esta posibilidad de poder enriquecer nuestros conocimientos y poder ser partícipe de esto. No, muchas gracias a ustedes por estar. Nos vemos el jueves próximo.